Bienvenido a un video para verificar identidades trigonométricas. Vamos adelante y comience. Aquí están las directrices para verificar las identidades. Número 1. Debe memorizar las identidades fundamentales. Esto lo ayudará a identificar cómo abordar las verificaciones. Número 2. Escriba el lado más complicado en un formulario más simple. Número 3. Puede ser útil convertir todo en términos de sine y cosine. Número 4. Cualquier operación de fabricación o algebraica debe realizarse. Por ejemplo, agregar, restituir, multiplicar. Y número 5. Si una expresión contiene una suma o diferencia, multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado. Ahora, otra vez, estas son solo directrices, pero la mejor forma de obtener bien para verificar las identidades es practicar. Y piense en este término de un rompecabezas que usted está intentando solucionar, y esperará que se diviertan a lo largo del camino. Así que hay una pareja de identidades que queremos verificar. Este primero, si mira a ambos lados, realmente hay solo un lado con el que podemos trabajar. Aquí hay un producto con el que podemos trabajar. Realmente no podemos hacer mucho con sin θ. Y lo siguiente es que podemos reescribir tangente θ como sin θ dividido por cosine θ. Y es probablemente útil si escribimos cosine θ1, y luego se vuelve muy obvio cómo se puede simplificar. Tenemos un factor común de cosine θ, y ahora hemos verificado nuestra identidad. Sin θ igual sin θ. Ahora es importante cuando verificamos identidades que demostramos a través del trabajo, para que si alguien mirara nuestro trabajo, podrían decir exactamente cómo verificamos la identidad. Ok, en esta segunda identidad podemos pensar multiplicar esto por el conjugado, multiplicando el numerador y el denominador por 1, sin θ. Sin embargo, muchas veces cuando tiene una función tricuadrada, queremos usar una de aquellas identidades pitagóreas. Y sabemos que sin cuadrado θ más cosine cuadrado θ igual 1, entonces, si resolvemos esa identidad para el coseno cuadrado θ, podríamos reemplazarlo con una θ cuadrado escaneado. Y ya el lado izquierdo se parece más como el lado derecho, y ahora nuestro numerador es realmente una diferencia de cuadrados, y esto puede ser factorado. Y los dos factores serían un más sin θ y 1, sin θ. Y de nuevo, podemos ver que esta fracción se simplifica. Tenemos un factor común de un más sin θ, y ahora hemos verificado nuestra identidad. Lo escribiremos una vez más. 1, sin θ igual 1, sin θ. Vamos adelante y miremos a una pareja más. Ahora más. Vamos a trabajar con el lado más complicado, pero la pregunta realmente se convierte en, ¿qué podemos hacer al lado izquierdo para hacerlo parecer como el lado derecho? A menudo hay varias formas de verificar una identidad. Lo que me viene a la mente aquí es multiplicar esta fracción por el conjugado. Vamos adelante y hagamos esto primero. Y desde aquí reescribiremos el resto. Entonces, cuando encontremos este producto, dejaremos el numerador en forma factorizada. Así tenemos sin θ x1, cosine θ, y luego cuando multiplicemos el denominador, y luego cuando faltemos esto, vamos a tener 1, cosθ cuadrado θ. Y entonces de nuevo, es importante continuar reescribiendo esta vez. Ahora tenemos 1, cosθ cuadrado θ en el denominador, y podemos reemplazar esto con sin cuadrado θ. Así que vamos adelante y hagamos eso. A continuación, esta fracción se simplifica muy bien. Hay un factor común de seno en el numerador y el denominador. Pero aviso, ahora tenemos un denominador común de sin θ, así que ahora podemos combinar o agregar estas dos fracciones juntas. Así que parece que tenemos un más 1. Eso nos daría 2. Y luego tenemos cosine θ más cosine θ. Eso sería igual 0. Así tenemos el 2 hexanewtones el numerador, sin θ en el denominador, y en hecho 2 y 2 sin θ igual 2 costeante θ. Y tenemos nuestra verificación. Recuerda que un sin θ igual coseta θ. Bueno, vamos adelante y miremos a una pareja más. Ahora, podemos preguntar qué lateral para trabajar aquí. Ver cómo el sino cuadrado θ aquí nos llevaría a realizar una sustitución usando la identidad pitagórea. Para que podemos reemplazar esto con 1, coseta cuadrada θ cosina θ. Igual seguro θ, coseta θ. Ahora en esta fracción,
Porque estamos dividiendo por un término, podemos dividir en dos fracciones diferentes. Esto es lo mismo como un cosine teta, cosine cuadrado teta cosine teta. Ahora las cosas parecen buenas aquí, lo sé. Un cosine teta igual seguro teta. Esta fracción simplifica con un factor común de cosine teta. Esto se simplifica a 1. Tenemos un factor de cosine teta aquí, y que se parece como todo lo que necesitamos tener verificación. Vamos adelante y pruebe uno más. Y otra vez, puede pensar aquí para hacer una sustitución con teta cuadrado sin activo, pero la otra opción sería intentar factorar el lado izquierdo. Y porque factorar esto sería 2 sine cuadrado y cosine cuadrado, creo que este puede ser el camino a ir. Vamos a intentarlo. Así que esa es una diferencia de cuadrados. Tenemos z cuadrada teta en la primera posición, y luego cosine cuadrado en la segunda posición. Recuerde cuando tenemos una diferencia de cuadrados, uno es más y uno es menos. A continuación, sine cuadró la diferencia coseta cuadrada teta igual 1. En el lado izquierdo ahora tenemos solo z cuadrada teta, cosina cuadrada teta. Igual 2 teta cuadrado sin activo, 1. Aviso que el lado derecho está en términos de constantes y cuadrados cineales. Bueno, aquí tenemos un seno cuadrado. Podemos hacer otra sustitución pitagoriana utilizando el coseta cuadrado teta. Recuerde que coseta cuadrado teta igual 1, sine cuadrado teta. Desde que estamos restruyendo el coseta cuadrado teta, necesitamos restruir la cantidad 1, teta cuadrado sino. Vamos adelante y aclare estos padres ahora mismo. Tenemos teta cuadrado sino, teta cuadrado sino. Eso es 2 sin square teta. 1. Y tenemos verificación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estés trabajando en estos problemas, si luchas, es natural. Si prueba algo y no funciona, entonces solo quiere probar algo más. Entonces, si piensas en esto como un rompecabezas trigonométrico que tienes que resolver, esperamente disfrutarás del proceso y con el tiempo mejorarás. Espero que encontraste este video útil. Gracias por ver.